a esta segunda parte de estos bloques que tenemos en estas jornadas, en la que pues, bueno, contaremos con el profesor Juli Ponce, y además actuará como presentadora Matilde Castellanos, a quien doy la palabra, quien es viceinterventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como digo, actuará a las veces de moderadora en esta ponencia. Así que, Matilde, cuando quieras, pues tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, pues llega el momento de entrar en la faena jurídica, porque hoy día la Administración es eminentemente jurídica, tiene un papel protagonista el derecho. Y es verdad que en esta primera unidad del curso en el que esta jornada se incardina, hemos podido ver las maravillas y sorprendernos con la capacidad de la inteligencia artificial, aproximarnos a su concepto, entender que no siempre coincide con los métodos estadísticos que a veces se anuncian en prensa por titulares más contundentes. Vemos la complejidad. Hemos aprendido también a saber que está ya alrededor nuestro, en la vida diaria, sobre todo en la esfera privada, ya es una realidad. Pero yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que aunque nos garantizaran 100% que la inteligencia artificial conseguiría una eficiencia en los recursos públicos y unos ciudadanos felices y satisfechos con sus gobernantes y su administración, si el derecho administrativo no aborda la inteligencia artificial, esta no existirá en la administración. Para que esto suceda, yo creo que tiene que darse, o destacaría, dos condicionantes principales. Un primer factor que sería unos investigadores y un cuerpo doctrinal que combinen al legislador, que le vayan picando e inquietando a los responsables administrativos también que pueden dictar reglamentos, a que aborde el tema, guiando, opinando. Y ojo, es un reto, como se llama hoy la ponencia, ¿no? Esta ponencia que presento. Porque efectivamente reto significa provocación o citación al duelo-desafío. Tremendo papel el de aquel investigador que se pone a escribir, y no en un tuit, sino en un trabajo que publica, y a opinar sobre cosas sobre las que todavía no hay una opinión. Curiosamente, es verdad que aquellos que se atrevieron a hacerlo en 2007 vuelven a ser los mismos que cogen este papel ante la inteligencia artificial. Creo que el desafío puede llegar a tener errores, pero el mayor error que podemos cometer ante la inteligencia artificial es obviarla o negarla porque nos da miedo. Segundo, el segundo condicionante que yo destacaría es que resulta urgente no repetir errores recientes, en muchos casos fundado por la inexistencia de puentes entre el mundo jurídico y el tecnológico. Eso ha dado lugar a unos errores en la normativa muy acuciantes y creo que no se deberían repetir. Yo creo que la jornada y el curso en el que hoy estamos es un ejemplo de buscar sinergias entre dos colectivos con unos lenguajes e incluso formas de pensar que a veces son muy diferentes. Por eso yo sí que quiero poner en valor la labor de la Universidad de Castilla-La Mancha, también la participación de la Junta y en particular de Isaac, porque es verdad que cuando yo empecé a leer sobre normativa TIC, tenía que desplazarme a Murcia, que era donde estaba esa red Derecho TICS que sigue liderando Julián Valero Torrijos, Lorenzo Cotino, ahí pude conocer a Nacho Alamillo, y que ahora en Toledo se ha convertido en un referente al abordar estos temas y que es capaz de, en una jornada, veréis que los ponentes que participan son de primer nivel. Se acaba de terminar la exposición Nacho Alamillo, ahora viene Juli Ponce Solé, la vertiente jurídica, y como veréis, coincidentes en su origen, ¿no?, de la región de la Comunidad Autónoma Catalana. Creo que si a todos los que estáis aquí os interesa la normativa, debéis mirar el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, porque creo que es opinión personal, con diferencia, están marcando un paso en lo relativo a la regulación de datos y a su uso por la Administración, con un detalle en el que se aprecia que ya están practicando cosas muy concretas.
Juli Ponce Soler, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, ha ejercido diversos cargos en la universidad, entre ellos vicedecano de Relaciones Institucionales y director del Instituto de Transcurso de la Universidad de Barcelona. Es sensible a la importancia de la formación de los activos de la Administración Pública, ya que ha sido director de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, comprende la importancia de que en estos momentos el capital humano de la Administración Pública se forme. Sus líneas de investigación se orientan básicamente hacia el estudio del derecho público, gestión pública, ética pública, evaluación del impacto normativo, calidad regulatoria y derechos de las personas, con especial atención al derecho a una buena administración. Y ello es lo que le lleva a abordar, entre otras cosas, sus estudios sobre la inteligencia artificial, donde podría destacar aquel que aborda inteligencia artificial, derecho administrativo y reserva de humanidad. Esa es la cuestión, ¿no?, que tenemos que abordar. Es muy eficaz, vemos que se utiliza con voracidad, pero ¿hasta qué punto en la administración? Pues bien, haciendo una apuesta, como he dicho, que es de valorar en estos profesionales que investigan y se atreven a emitir opinión sobre cuestiones que todavía no están muy trabajadas, él sugiere una mejora del marco regulador de la actividad automatizada, estableciendo una reserva para humanos. Así que, como vamos un poco justos de tiempo, le voy a dar la palabra, invitándonos al debate cuando termine. Juli, tienes 45 minutos, me han dicho. Ya anotaré quien quiera intervenir, si quiere levantar la mano, y después, cuando termine, pues abrimos el debate. Más, agradeceros una vez más a la universidad esta posibilidad de poder compartir con el Departamento de Administración Digital, con el que trabajamos, como ha dicho el director, cuando nos impulsan en toda iniciativa que nos animamos en este ámbito, porque cuando la intervención se planteó empezar a investigar en inteligencia artificial, nos animaron y ayudaron, pero que a veces no podemos juntarnos ni tenemos estos foros en el que nadie como Isaac para que podamos reflexionar y tomarnos ese tiempo que a veces nos hace falta, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenos días. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha perfecto. Sí. Estupendo. Estoy encendiendo la cámara. Espero que se me vea en algún momento. No sé si se te ve. Estupendo. Pues muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por esta amable presentación a la señora Castellanos y muchísimas gracias por la posibilidad de estar hoy aquí. Gracias a los organizadores por, en fin, el trabajo que supone, y más en estos tiempos, el desarrollo de actividades como estas. Y dentro de la organización, especiales gracias al equipo de colegas de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son un referente a nivel nacional y también europeo en estos temas, ¿no? Dicho esto, yo he escuchado con mucha atención las dos primeras ponencias del señor Morejudo y del señor Alamillo. He ido tomando notas y espero que luego en el debate pues vuelvan a surgir algunos temas que ellos ya han suscitado, ¿no? Y vamos a ver que vuelven a surgir en mi propia presentación, ¿no? A mí se me sugirió que hiciera alguna reflexión sobre los retos de la implantación de la inteligencia artificial en la administración pública desde una perspectiva jurídica, ¿no? De lo poco que sé, es algo de derecho, solo algo, y por tanto me voy a limitar a intentar aportar algo desde esta perspectiva, si bien, como estamos viendo, y en eso soy especialmente sensible, al haber sido director de un instituto de investigación transdisciplinar, este es uno de los temas, no el único, pero uno de los temas que pone de relieve cómo es fundamental el diálogo, escucharnos, aprender entre nosotros, tanto en la academia como en la administración pública, como en el sector privado, como en el tercer sector, y desde diversas perspectivas, ¿no?, que van surgiendo, derecho, ingeniería, lógica, en fin. Por tanto, mi aportación es un granito de arena desde el derecho y desde ahí, pero enseguida vamos a ver conectando con otras cuestiones.
Dispongo de unos 40 minutos, voy a intentar ceñirme al tema. Siempre nos ocurre lo mismo a los ponentes, son temas complejos y que exigen muchas precisiones. Yo no voy a poder dar esas precisiones, luego en el debate en todo caso. Pero me siento un poco más tranquilo porque he hecho llegar a la organización un extenso PowerPoint, quizás excesivamente extenso, pero la idea no era usar ese PowerPoint en mi presentación. En mi presentación solo ocasionalmente voy a entrar en el PowerPoint para destacar algunas ideas. Simplemente mi intención era darlo diríamos, con anterioridad para que los asistentes pudieran disponer de ese documento que está, en fin, lleno de referencias, links para, con tranquilidad, cuando se quiera y cuando se pueda leer y analizar. Por tanto, partiendo de que tenemos ese PowerPoint y de que ahí están las ideas algo más desarrolladas, yo voy a dar un panorama, una vista panorámica sobre cuestiones jurídicas que se suscitan, desde mi perspectiva, en relación con la inteligencia artificial. En ese sentido, como verán en la slide 2, en la transparencia 2, en la página 2 de mi PowerPoint, yo he hecho un decálogo de puntos. Algunos vamos a poder saltarlos tranquilamente gracias a la intervención anterior de Ignacio Alamillo, y me voy a concentrar en algunos de ellos, ¿no? De esos 9 o 10 puntos, a mí me gustaría destacar el hecho de que, en parte, nuestro ordenamiento jurídico, y eso es una de las hipótesis que quiero compartir, nuestro ordenamiento jurídico ya está en parte preparado para responder a las necesidades que suscita la inteligencia artificial. No se requiere en algunos casos, o no debería requerirse en algunos casos, mayores cambios regulatorios, sino que simplemente con una interpretación inteligente de las normas jurídicas que tenemos ya podríamos funcionar. En otros casos sí que quizás sea conveniente esa reforma normativa, y voy a hacer alguna referencia a lo largo de mi ponencia. En primer lugar, yo, en fin, no me voy a detener. En mi presentación hay una explicación de algunos conceptos muy básicos sobre inteligencia artificial, sobre todo pensado para nos siguen, soy consciente, personas muy especializadas, pero pueden haber personas menos especializadas, unas pequeñas definiciones sobre algunos conceptos básicos como Big Data, algoritmo, etc. A partir de esa definición, yo lo que hago es centrarme en las relaciones entre uno de los elementos de la inteligencia artificial, bueno, uno de los elementos de la inteligencia artificial y a veces sin inteligencia artificial, el concepto de algoritmo y su relación con el derecho. Pueden haber, como explico en mi presentación, algoritmos, al menos entiendo, de 3 tipos en su relación con el derecho. Pueden existir algoritmos ya incorporados en normas jurídicas, y eso es algo muy clásico. Y yo pongo un ejemplo en la presentación, en la página número 6, verán uno de los algoritmos incorporados en normas jurídicas, como es un algoritmo que hace servir el reglamento de valoraciones de la ley del suelo para calcular la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, y por tanto ese es un algoritmo incorporado en una norma jurídica. No nos interesan especialmente estos algoritmos, pero bueno, es bueno saber que están ahí. Una segunda posibilidad es que los algoritmos sirvan para la aplicación de normas jurídicas, pero sin utilización de inteligencia artificial. De hecho, tenemos ejemplos tanto nacionales como internacionales. Yo en las transparencias, en las páginas 7 y siguientes, pongo un ejemplo catalán, pero podría haber puesto otros, que se trataba de la elección de las comisiones de profesores para las pruebas de acceso a la universidad. Para aplicar un real decreto, un decreto catalán, un reglamento, y para designar esos miembros de unos tribunales se utilizó un algoritmo
que devino luego relativamente famoso porque dio lugar a una decisión de la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, debido a una reclamación en relación con este algoritmo, y en mis páginas 8, 9 y siguientes se puede ir a analizar un poco lo que dijo la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso en Cataluña, y hay una definición muy cortita con lenguaje, diríamos, jurídico sobre algoritmo y código fuente y estas cuestiones, ¿no? También incorporó una decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otro caso que luego citaré, el caso del algoritmo Bosco, que se utiliza para conceder o denegar el bono de energía, y que también hay una definición de código fuente. Pero yo lo que me quiero concentrar es en el tercer tipo de algoritmos, esos algoritmos que sí que implicarían en fin, el uso de inteligencia artificial, e implicarían todo eso que se ha venido aquí explicando sobre la cuestión de cómo funciona la inteligencia artificial, esa probabilidad estadística, yo creo que es muy importante, esa sustitución de la idea de causalidad por correlación. En fin, son temas profundos que exceden del derecho, pero que vamos a ver ahora inmediatamente que impactan en el derecho. Yo creo que con Ignacio Alamillo hemos visto lo terriblemente complejo que puede llegar a ser esta cuestión desde diversas perspectivas. A mí me gustaría rebajar un poco, diríamos, el nivel de atención y también distraernos a través del uso de un vídeo, espero que me salga bien y lo consiga, que es, más allá de estas cuestiones sesudas jurídicas y de ingeniería y de lógica que nos preocupan en fin, a las personas que estamos aquí, cómo vive un poco estas cuestiones una persona de la calle, ¿eh? Y voy a utilizar un vídeo, un brevísimo vídeo de la serie Little Britain, está traducido al español, y vamos a ver cómo un usuario de un servicio público vive estas complejidades cuando llega con su hija a un hospital para que la operen de un pequeño problema típico de niños, ¿eh? Voy a ver si funciona, ustedes me dicen si funciona o no. Vamos a intentar compartir este vídeo y vamos a intentar que se escuche. Mi primera pregunta es si se ve el vídeo. Todavía no, Julie. ¿Todavía no? Bien. En principio estoy compartiendo a través de la aplicación. Y por tanto debería poder verse. Estoy compartiendo una pestaña. ¿Sigue sin poder verse? Ahora sí. Ahora sí. Bien, lo voy a ampliar. Voy a ponerlo en marcha y vamos a ver si se escucha. Lo pararé a los 2 segundos para preguntar si se escucha. No, de momento no. De momento debería haber un ruido de fondo de entrada en el hospital de la madre con la niña. No, no se escucha. ¿No se escucha? A ver, ahora sí, quizás sube un poquillo el volumen. Lo intento. ¿Qué tal se escucha? Yo al menos apenas lo oigo, se escucha mal. Apenas lo oyes. Muy bien. Bueno, pues no pasa nada. Pasamos al plan B. Esta niña tan guapa que al menos se ve se llama Daniela, y Daniela intenta ir a un hospital para operarse de amígdalas. Y este es un gag repetido en Little Britain. Computer says no. El sistema dice no. Y siempre hay un operador de la administración pública o del sector privado, a nosotros nos interesa la administración pública, en que alguien le pide alguna cosa o intenta obtener una prestación y un desagradable empleado público o privado le responde que el sistema dice que no, ¿eh? Y no hay manera de que el usuario
consiga salir de ese bucle en el que se encuentra, ¿no? Por tanto, está en la página 16 de mi presentación, yo les animo a ver, es apenas un minuto, y yo creo que es interesante ver cómo lo vive un poco una persona de la calle, que no entiende mucho de lógica ni de derecho, pero que se encuentra con estos problemas. Lo que voy a hacer a continuación es ya pasar a compartir la presentación para centrarme en los puntos básicos de ella, ¿eh? Por tanto, vamos a ver. Voy a intentar compartir. Debería haber presentación. Sí, se ve. Sí. Se ve. Estupendo. Bueno, he saltado ya a la página 10, ¿eh? Para hablar de que el uso de algoritmos en el marco de la inteligencia artificial realmente puede tener, se lo ha dicho Ignacio, creo, no sé si el señor Morejudo, estamos en un momento de transición, pero por ello es importante, especialmente quizás importante, reflexiones como las que se plantean hoy, ¿no? El impacto que puede tener la inteligencia artificial en las administraciones públicas es alto. Yo uso aquí un esquema de Ignacio Criado, con esa evolución desde la administración weberiana, pasando por la nueva gestión pública, por la gobernanza, ¿no? En esa evolución que en su momento ya explicó el profesor Joan Prats, hasta llegar a lo que ha sido denominado, y yo espero que en el mejor de los casos, gobernanza pública inteligente, ¿no? Precisamente con el uso de este tipo de técnicas. Y ello implica también un cambio en la actuación de la administración y en el uso de sus potestades, ¿no? Hay un interesante artículo sobre precisamente, ahí lo tienen, la evolución desde una burocracia, unos empleados públicos que interaccionan a nivel de calle con los ciudadanos, una segunda fase en que interaccionan a nivel de pantalla, con, en fin, no necesariamente inteligencia artificial, pero aplicaciones y otros programas informáticos, y un tercer nivel en que los empleados públicos pasan a un nivel de sistema ya, aunque cuidado con el sistema, porque el sistema puede decir no y dejar a Daniela sin su operación de amígdalas porque sale en la computadora que le deben operar de cadera porque tiene 89 años. ¿Qué papel jugamos en todo esto los juristas? Bueno, esto es un problema enrevesado, el uso de la inteligencia artificial y sus impactos. Y por tanto yo me iría aquí a las fuentes, a uno de los maestros, y yo creo que nuestro papel es modesto pero importante. Es convertir la metafísica en técnica. Ese es nuestro papel como ciencia social. Vamos a intentarlo aquí muy brevemente. La inteligencia artificial, por un lado, lo ha dicho el señor Morejudo y se refleja en fin, ahora veremos, en algunas regulaciones ya que tenemos en España y en otros países, es una especie de, fin, no sé si de bálsamo de fierabrás, pero una ilusión de que podrá ayudar a desarrollar los principios jurídicos de buen gobierno, por cierto, ley de transparencia y acceso a la información, artículos 25 y siguientes para altos cargos, y también el derecho a una buena administración, recogido en nuestro ordenamiento y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ahora haré alguna referencia. Y sobre todo en relación con eso está la cuestión, se ha dicho por el señor Morejudo, de la personalización de los servicios públicos y de la mejora de la gestión. Nosotros hace cuestión de un año, en el marco del CLAT, tuvimos un panel en Buenos Aires para discutir sobre la personalización de los servicios públicos. Eso ha dado lugar a varios trabajos, algunos publicados en algún libro, otros que se acaban de publicar, como el trabajo por varios colegas de la Universidad Oberta de Cataluña, está en catalán, aunque disponible abierto en la red, sobre personalización de servicios públicos. Y esa idea de poner al ciudadano en el centro, ¿no? Idea que está en diversas normas jurídicas que, en fin, yo cito en mi presentación, Galicia, Extremadura, incluso en Cataluña. Bien, eso es una
ciertamente una posibilidad y ahí estamos trabajando todos para mejorar la gestión. Sin embargo, bueno, no hay rosas sin espinas y puede haber un reverso tenebroso de la inteligencia artificial. Yo no es tanto que vaya a venir, claro, el robot maligno, sino de que realmente la complejidad que asusta a Daniela y a su madre y que nos asusta a nosotros, la complejidad está ahí. Y esa complejidad es comprendida y hemos de entenderlo por pocos. Antes Ignacio Alamillo lo comprende también, las intervenciones que han habido. A mí ya se me escapa en mi ignorancia. Esto es poco conocido. Entonces se convierte prácticamente en magia. Bueno, la tarea del derecho es deshacer la magia y el embrujo y pasarlo a comprensibilidad para los ciudadanos en la protección y la promoción de sus derechos. Ahí tienen el vídeo que podrán ver en su casa. ¿Qué nos preocupa? Y es lo que voy a centrar en los minutos que me quedan. Bueno, nos preocupa esencialmente varias cuestiones, ¿no? Y se han citado ya aquí desde la perspectiva del derecho. Nos preocupa la protección, mejor dicho, la desprotección de datos personales. Yo creo que esto ha sido hasta ahora la gran sombra, ¿no?, que nos ha preocupado a todos. Lo ha citado el señor Morejudo también. Efectivamente, pues por ejemplo, para personalizar servicios se elaboran perfiles y esa elaboración de perfiles tiene incidencia en datos personales, ¿no? Y es evidente que hemos de estar atentos a la cuestión de la protección de los datos personales. Sin embargo, una cosa que le preocupaba al señor Morejudo, yo creo que la palabra protección de datos personales tiene también un embrujo en sí mismo, ¿no? Parece que los datos personales y su protección le impide a la administración hacer muchas cosas, ¿no? Decía, creo, el señor Morejudo que necesitábamos siempre el consentimiento de los ciudadanos. Bueno, esto no es exactamente así, no siempre se necesita el consentimiento de los ciudadanos, lo sabemos, que en determinadas circunstancias, para el cumplimiento de las actividades de interés general, ese consentimiento no es necesario. Pero bueno, en todo caso, desde luego ese es un elemento importante, pero no es el único elemento. La otra sombra que se ha cernido sobre la inteligencia artificial es la cuestión de la opacidad, de la falta de transparencia, lo que algún colega ha escrito y se escribe a nivel internacional, las cajas negras, black boxes, ¿no? Opacidad que nos preocupa y que se contrapone a la transparencia y a la necesidad de transparencia. Bien, ese es un elemento, yo lo voy a citar también, que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero no es el único elemento. Y yo dejo encima de la mesa para el debate esa opacidad que vemos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo no sé si podríamos hablar también de la misma opacidad o de una opacidad similar en la toma de decisiones por humanos. No sabemos en algunas ocasiones bien machine learning, deep learning, ese aprendizaje automático, ¿no?, cómo se llega a tomar la decisión, pero lo que pasa por la cabeza, por decir algo, de un director general antes de tomar una decisión discrecional, pues también puede ser difícil de determinar. Ese es un elemento que está ahí. Yo creo que el paralelismo con la inteligencia humana, lo voy a recuperar luego, es interesante y hay que tenerlo en cuenta también. Sin embargo, hay otras preocupaciones encima de la mesa. La preocupación de que las decisiones que se tomen a través de inteligencia artificial sean arbitrarias o discriminatorias. Y aquí el concepto de arbitrariedad en derecho es muy preciso, ¿no? Interdicción de la arbitrariedad, artículo 9.3 de la Constitución. Y por eso esa necesidad también de traducir en lenguajes distintos cuando intercambiamos desde disciplinas distintas, ¿no? Para los juristas la arbitrariedad consiste en una falta de racionalidad absoluta o en una decisión que, pudiendo ser racional, no está motivada, no está explicada, ¿no? Ese concepto que surge en torno a la idea de inteligencia artificial de explicabilidad que los modestos administrativistas siempre hemos llamado motivación de las decisiones, ¿no? Un cuarto elemento que está encima de la mesa es que, si bien la inteligencia artificial puede ayudar a la buena administración, también puede generar casos de mala administración. Hemos de ir con cuidado. La inteligencia artificial puede dar lugar a una mala administración que, además, replicada por las características de los algoritmos y de las decisiones que van a venir a través de esos algoritmos, puede multiplicarse
en muchos casos. Una mala administración por no tener en cuenta los factores relevantes a un caso o no descartar, los irrelevantes. Y el último elemento, del que se habla menos, es la posibilidad de que haya una manipulación a través de la inteligencia artificial de los ciudadanos. Se habla poco, pero es un elemento que yo quiero dejar encima de la mesa. La manipulación, algunos autores le llaman hipernudging, la manipulación a través de la utilización de estas tecnologías, eso nos daría para mucho. Yo me remito a la declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa, disponible en Internet, donde existe una reflexión sobre ese otro peligro de la inteligencia artificial. Por tanto, inteligencia artificial, por supuesto, es una buena idea y debemos apoyarnos en ellas para mejorar la gestión pública, pero cuidado. Cuidado no solo con la desprotección de datos, no solo con la opacidad, cuidado con otros elementos de riesgo para la mala administración y también para los derechos de los ciudadanos. ¿Cuál es la situación actual en la realidad y especialmente en el derecho, en las administraciones públicas a nivel internacional y en España? Bueno, yo creo que es una situación incipiente, pero por eso es importante también discutir e intentar prevenir posibles futuros problemas, ¿no? A nivel internacional, desde la perspectiva de las políticas públicas, existen ya iniciativas interesantes. Yo en la página 21 de mi presentación encontrarán un vídeo, ya ni lo intento poner en marcha, en que verán cómo, utilizando datos a través de inteligencia artificial, en Estados Unidos se consiguió desarrollar una política pública efectiva. Desde la perspectiva del derecho, también en Estados Unidos, este libro me parece muy interesante, explica varios casos específicos de aplicación de inteligencia artificial en administraciones públicas concretas y en políticas públicas concretas, servicios sociales, atención a personas sin hogar, y los problemas, dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones, los problemas que ha generado la implantación inadecuada y sin las suficientes garantías para la buena administración y el resto de derechos de los ciudadanos de la inteligencia artificial. En el ámbito europeo existen decisiones en Italia, luego haré alguna referencia, en Francia. Me quiero referir solo a la última referencia, a una sentencia reciente de este mismo año en Holanda, en el ámbito de los servicios sociales, donde el uso de inteligencia artificial para recopilar datos para luchar contra el fraude, que es un objetivo perfectamente lícito y de interés general, fue declarado contrario por los tribunales holandeses, contrarios al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la vida privada y familiar, por vulneración de diversos principios jurídicos y por ausencia de transparencia, ¿no? Ha sido estudiada por el colega Lorenzo Cotino y a él me remito. Les dejo ahí también algún link de interés, ¿no? En el caso español, pese a algunas, ahí tienen también un vídeo interesante de 2017, ¿no? Una falta aparente de interés hace eso, un par, 3 de años de las administraciones públicas sobre el uso de Big Data e inteligencia artificial, va creciendo el interés. Yo no voy a entrar en detalles, no me corresponde a mí, yo quiero ir a cuestiones técnicas, pero como verán en la página 25, pueden acceder a diversos estudios. Existe un uso del derecho de acceso a la información por parte de la Fundación Hay Derecho, le remito a ella, un catálogo en el caso catalán, hay una versión en castellano de este estudio de 50 casos en Cataluña y también hay un estudio que elaboramos unos profesores en Cataluña sobre la transparencia de los algoritmos en el área metropolitana de Barcelona. La idea es que está todo muy incipiente todavía, hay ya experiencias, por supuesto, aquí les pongo algunos links, ámbito tributario, de seguridad social, ámbitos donde sin duda esto tendrá un crecimiento. La regulación jurídica de la que partimos y que yo les he expresado en las slides 27, se la pueden mirar tranquilamente, 28, también en el ámbito tributario, 29. La idea un poco es que es una regulación insuficiente y en algunos casos mal adaptada, mejorable. Por tanto, tenemos camino para la mejora de la regulación. También para interpretar
sin cambiar normas, algunas cuestiones que yo les voy a suscitar ahora. Antes de entrar en mayores detalles, yo creo que es importante hacer algunas distinciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, creo que lo sabemos, pero en fin, para recalcarlo, ¿no? Desde luego, usar un programa informático por parte de una administración pública nada tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial, cuando se vaya extendiendo, y no me cabe duda que se va a extender en el sector público como se ha extendido en el privado, plantea realmente un cambio de modo de gestión pública. Es algo más y algo distinto de lo que hasta ahora hemos llamado administración digital. No se trata solo de cómo se relaciona la administración con los ciudadanos, de tener un expediente digital o no, es otra cosa, otro modo de actuar de las administraciones públicas. Y en ese otro modo de actuar yo coincido con Ignacio Alamillo en que sería bueno distinguir, porque no todo es lo mismo y la falta de distinción nos puede llevar un poco a una confusión. Yo creo que una cosa es que durante el procedimiento de toma de decisiones administrativas, en la instrucción de los procedimientos, se utilicen sistemas basados en inteligencia artificial para recoger datos, y otra cosa es que esa inteligencia artificial dé lugar, ya da lugar y va a dar más en el futuro lugar, a decisiones automatizadas, que ha estudiado muy bien el profesor Isaac Martín desde un punto de vista jurídico, bien sea actos administrativos, trámites o definitivos. Abajo les vuelvo a copiar el concepto de actuación administrativa automatizada. Sin intervención humana se tomen decisiones administrativas. Yo creo que son dos supuestos distintos. En el primero, efectivamente, yo creo que el uso de este tipo de sistemas presenta menor problemas, aunque en el caso Siri estábamos ante un uso en fase de instrucción, aunque es verdad que daba lugar a unos informes de riesgo, podrían considerarse actos trámite, actos administrativos trámite. Pero en fin, yo creo que ambos momentos son distintos y debemos estar atentos a esa distinción. También debemos estar atentos a distinguir esas reflexiones sobre la inteligencia artificial desde la moral, la ética o el derecho. Yo creo que hay mucha confusión aquí. El concepto ética se ha impuesto. Se habla menos de derecho y derechos. Yo creo que es necesario hablar. Y a veces cuando se habla de ética se habla mucho de autorregulación de los propios operadores privados. Sobre todo se está pensando. Bueno, a mí me interesa más hablar desde el derecho y desde la no autorregulación, sino desde el papel que tiene el derecho al establecer límites y directrices, en este caso, para administraciones públicas. Y también hay que distinguir lo que tenemos ya y lo que podemos tener en el futuro, ¿no? Sobre las distinciones y la necesidad de ética y de derecho, pues me remito a este documento del think tank bioético del Vaticano, que pueden ustedes ver, donde estoy bastante de acuerdo con lo que dice y sobre la necesidad de regulaciones legales que son indispensables. Con independencia de que haya ética y educación, el derecho tiene un papel importante. ¿Qué les quiero transmitir sobre derecho? Bien. Les voy a hablar un poco de cómo, desde mi perspectiva, cómo impacta la inteligencia artificial en el Estado de Derecho, en el Estado social y en el Estado democrático, esa cláusula del artículo 1 que conocemos bien de nuestra Constitución, el Estado social y democrático de derecho. Y desde la perspectiva del Estado de Derecho les haré algunas reflexiones sobre el principio de legalidad, sobre la tutela de derechos, con especial incidencia de un poco conocido todavía, pero en mi opinión crucial, derecho a una buena administración, y de cuestiones vinculadas, se ha suscitado por el señor Morejudo, de responsabilidad patrimonial. Más allá de los temas de protección de datos, luego van a volver a salir, pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Los algoritmos son o no fuente del derecho? Bueno, existe actualmente un debate entre la doctrina jurídica española, solo española, donde hay opiniones diversas. Para el profesor Andrés Bosch de la Universidad de Valencia, sí, serían algoritmos. Para los profesores Arroyo o, por ejemplo, Huerga, pues no serían necesariamente algoritmos. En mi opinión, para el debate, yo sería un poco, aunque soy catalana, la gallega, ¿no? Depende. Yo diría que depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de su papel, ¿no?
probablemente si sirven como apoyo a una decisión, pues no deban considerarse fuente de derecho, ¿no? Tenemos el caso de Siri, pero también tenemos el caso aquí mismo en España de la ley, la conocida ley valenciana de detección de malas prácticas en la administración de la Generalitat. Yo creo que tiene similitudes, pero también diferencias con el caso de Siri. Eso, si quieren, luego lo podemos debatir, no es el momento. En cambio, si la inteligencia artificial va a suponer la transformación de una norma jurídica para su aplicación automatizada, yo ahí tengo más dudas. Estamos ante una transformación de la ley realmente, una digitalización de la ley. Ahí pueden seguir la pista de trabajos que se están realizando en varios países: Dinamarca, parte izquierda de la pantalla, Nueva Zelanda, reflexiones también sobre esta cuestión. Hay algún autor que sostiene, bueno, es que realmente en este caso los algoritmos realizan una función parecida a lo que sería actualmente las circulares o las instrucciones, ¿no? Están, en definitiva, convirtiendo, interpretando digitalmente una ley. Y ese es un proceso que tiene peligros de errores, y peligros de no hacer bien esa operación. Con lo cual, yo dejo encima de la mesa la importancia de esta idea de Digital Ready Legislation o de Machine Readable Laws. Hay varias expresiones en inglés, sobre todo. Esa transformación de la norma jurídica para que sea aplicada de forma automática. Eso no es lo mismo que el caso anterior. Surgen cuestiones también, lo ha dicho Ignacio Alamillo, lo ha estudiado muy bien el profesor Martín Delgado, yo no voy a insistir, cuestiones sobre, bueno, si la inteligencia artificial alteraría o sería incompatible con las normas jurídicas referidas a organización y competencia. Yo creo que no, ya se ha explicado cómo es posible reconducir la decisión automatizada tomada por inteligencia artificial al órgano, diríamos, que la firma. No voy a insistir en ello. Hay también una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la función pública. Lo ha dicho el señor Morejudo, no voy a insistir. En un contexto, además, de elevadas edades en el sector público y que en los próximos años vamos a ver jubilaciones importantes en las administraciones públicas españolas, ¿no? ¿Qué plan hay sobre esa gestión del personal? Es otro tema que dejo encima de la mesa. Yo me voy a concentrar en los minutos finales en el tercer elemento, que es la cuestión del procedimiento administrativo, de la toma de decisiones. Cómo, en definitiva, estamos hablando de un sistema de toma que va a ayudar a tomar mejores decisiones administrativas. Para la toma de decisiones administrativas tenemos una institución clásica, el procedimiento administrativo, que yo voy a completar con la idea de procedimiento administrativo debido, menos afín a nuestra tradición jurídica, y con la idea de buena administración. Permítanme unos minutos sobre ello, al menos para plantear algunas inquietudes, ¿no? Claro, esto, para enmarcar lo que voy a decir, hay que tener en cuenta que todos nosotros somos titulares de un derecho a una buena administración. Como ciudadanos de la Unión Europea, artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero como ciudadanos españoles específicamente, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que ese derecho está implícito en la Constitución española, artículos 103 y otros artículos de la Constitución, estatutos de autonomía en los últimos años, catalán, valenciano, Castilla-León, Baleares, donde han reconocido ese derecho, leyes de transparencia, acceso a la información, buen gobierno y buena administración, jurisprudencia. En fin, yo en mis slides 38 y 39 les incorporo algunas sentencias del Tribunal Supremo, esa necesidad de diligencia debida de la administración al decidir, también con inteligencia artificial. Me parece importante. Por otro lado, es una idea no extraña. En otros países esa idea está también perfectamente recogida. Aquí les hago algunas traducciones mías de sentencias del Consejo de Estado italiano en relación con el uso de algoritmos. Sin duda, el uso de algoritmos de inteligencia artificial, automatización, puede ser un elemento de buena administración, lo dice en varias sentencias. Yo en mis slides les he reproducido, sin duda, sin duda.
Sin embargo, una manera de articular esa buena administración y de garantizar ese derecho a los ciudadanos es, entre otras, el procedimiento administrativo debido de toma de decisiones, también automatizadas. Algo se dice en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos desde la perspectiva importante pero limitada de la protección de datos. Fíjense en el apartado tercero, lo que debe hacer el responsable del tratamiento para salvaguardar derechos y libertades, pero mi perspectiva es más amplia que la protección de datos. Hay que seguir un buen procedimiento administrativo y garantizar el derecho a una buena administración para proteger los datos de los ciudadanos, sí, pero también para adoptar decisiones administrativas adecuadas. Mi perspectiva es más amplia. Desde esa perspectiva, yo les dejo encima de la mesa la necesidad de que el procedimiento administrativo de toma de decisión, en su caso automatizada, sea un procedimiento de evaluación de impactos de esa programación que va a dar lugar a esas decisiones. Una evaluación de impacto, similar a la evaluación de impacto normativo que ya conocemos en otro ámbito, que puede ser más o menos compleja en función también de la mayor o menor complejidad de la programación y del tipo de decisión, pero que debería existir. Lo recuerda también el Reglamento General de Protección de Datos, vuelve a hacerlo desde una perspectiva limitada de protección de datos. Mi perspectiva es más amplia, mi perspectiva es global. No solo, creo, nos deben de preocupar los datos, sino también la sostenibilidad económica, social y ambiental. Una evaluación global. En algunos países se habla, Dinamarca, del principio de derecho administrativo por diseño, de esa evaluación de la programación en el momento de diseñarla. Eso exigiría, debe exigir, en mi opinión, que se siga un procedimiento administrativo de elaboración de esos programas con una participación de los ciudadanos, mínimo con información pública, en mi opinión. Lo exige la naturaleza del procedimiento de elaboración de esa programación que en el futuro va a impactar quizás en cientos, en miles de casos. Y, en fin, en el caso catalán, una reciente regulación algo dice sobre ello. También había alguna regulación ya derogada en el ámbito estatal. Yo creo que aquí hay un déficit de regulación. Si bien el instructor del procedimiento, aunque el procedimiento no esté formalizado, debe y puede desarrollar ese tipo de procedimiento. Una segunda cuestión que me preocupa es el ejercicio de potestades discrecionales. Lo he puesto por escrito, lo ha dicho antes la señora Castellanos, y me remito, diríamos, hay un link en alguna... Pero mi cuestión para el debate es que la tecnología pueda hacer cualquier cosa no significa que estemos dispuestos a aceptar cualquier cosa. En mi opinión, lo que nos distingue, eso es un debate muy importante que excede del derecho y quiero ser polémico. Lo que nos distingue de la inteligencia artificial a fecha de hoy es, sobre todo, fíjense que estoy diciendo lo que nos haría humanos, sobre todo sería la empatía, no la simulación de empatía que la inteligencia artificial puede simular, sino la existencia de empatía. Eso me llevaría muy lejos a definir qué es la empatía, etc. Eso es lo que basa mi propuesta de reserva de humanidad en el ejercicio de potestades discrecionales. El profesor Isaac Martín ha propuesto que en el caso de discrecionalidad técnica se pudiera excepcionar, diríamos, esa reserva y que, por tanto, con inteligencia artificial, otra cosa para el debate, se pudiera ejercer discrecionalidad técnica. Históricamente, en el ámbito del derecho, este concepto de empatía humana ha estado en conceptos jurídicos como la equidad, artículo 3.2 del Código Civil. Antes hablaba Alamillo de la mayor utilidad esperada, ¿no? El concepto de utilidad esperada, mayor utilidad esperada. Bien, en el ámbito del derecho y de los derechos de las personas y de la buena administración, hay que añadir un elemento específico, la necesidad de ponderar el caso concreto y de tener en cuenta todos los elementos relevantes y los irrelevantes para hacer una aplicación de las normas sensible y para humanizar la aplicación de las normas, especialmente cuando hay
discrecionalidad. Eso enlaza con la diligencia debida, con ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a una diligencia debida en la toma de decisiones discrecionales. Lo dejo encima de la mesa. Por tanto, mi propuesta para debatir, y voy acabando, es, en mi opinión, por defecto, nuestro sistema jurídico, como ya efectúan otros sistemas jurídicos, caso alemán, debería establecer una prohibición de decisiones automatizadas, resoluciones discrecionales que deberían ser adoptadas por humanos, ¿no? Supervisión humana. Aquí yo he flexibilizado un poco mi posición respecto a un trabajo mío anterior, en que era más contundente, pero bueno, estoy abierto desde luego a reflexionar. Yo creo que eso debería ser por defecto una prohibición. Sin embargo, podría abrirse la posibilidad de que por ley se pudiera permitir esa decisión automatizada discrecional. Eso es lo que hacen slides 48 y siguientes, diversas leyes alemanas. Yo les remito, lo pueden leer con calma, diversas leyes alemanas, incluso en el ámbito catalán, donde hay una regulación en la ley de procedimiento administrativo, parece irse todavía con más rigidez que en el caso alemán a esa idea. El problema es que si limitamos la inteligencia artificial cuando hay un ejercicio de discrecionalidad para la toma de una decisión, quizás perdemos ahí una de nuestras ilusiones con el uso de inteligencia artificial, que era el poner fin a los sesgos humanos y a la corrupción. Fíjense en esta sentencia del Consejo de Estado, donde nos recuerda, ¿no?, que gracias a la inteligencia artificial podríamos, con esa impresionante literatura sobre economía del comportamiento y psicología cognitiva, podríamos evitar esos sesgos y obtener una mayor neutralidad y objetividad, ¿no? Eso tiene especialmente sentido cuando la decisión es discrecional, pero si por otro lado queremos reservar esas decisiones a la empatía, al ejercicio de la ponderación humana, estaríamos perdiendo esa posibilidad. Yo lo dejo encima de la mesa. Desde luego hay problemas también, tercero, desde la perspectiva del principio antiformalista. Puede ser una pesadilla lidiar con los aplicativos administrativos. Esto no tiene que ver exclusivamente con la inteligencia artificial, lo dejo ahí. Y por tanto el principio antiformalista debería estar muy presente. No puede ser que un aplicativo informático limite derechos, y esto sucede en nuestro día a día. Y finalmente el tema de la motivación de la decisión obtenida. Yo creo que hay un derecho a entender en un lenguaje comprensible con el estándar de diligencia de un buen padre de familia del Código Civil y de una buena madre de familia, es decir, un estándar normal. No debe ser un ingeniero, ni un doctor en lógica, un ciudadano normal. Y yo no sé si el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando habla de referencia sucinta de hechos y fundamentos de derecho, ya podría entenderse que era uso de inteligencia artificial para adoptar una decisión, debería motivarse y explicarse al ciudadano y luego notificarse. Ahora voy a volver. En fin, tenemos ejemplos internacionales de motivación muy defectuosa, recogidas, por ejemplo, en el libro que yo les he dicho. Bueno, esa idea de que hay que explicar de una forma comprensible a los ciudadanos está en el Reglamento General de Protección de Datos, está también en normativa de nuestro entorno y me remito a ella. El tema de los sesgos. Bien, el tema de la discriminación. Bien, yo les dejo ahí un poco el debate de cuáles pueden ser las causas de esos sesgos, sobre todo en relación con datos. También el problema de las correlaciones sin causaciones. Pero quisiera llamarles la atención. Un grupo de profesores estamos trabajando paralelamente a las cuestiones de inteligencia artificial, las cuestiones podríamos llamar de inteligencia humana o de racionalidad humana. Antes se ha hablado de racionalidad, ¿no? Los humanos no somos absolutamente racionales. Los humanos, nuestros cerebros nos engañan frecuentemente. Eso lo hemos aprendido de varios premios Nobel de economía en los últimos años, Kahneman o Thaler. Y yo creo que reflexionar paralelamente sobre esos sesgos humanos
nos va a ayudar, yo no puedo detenerme en lo que significan esos sesgos humanos, nos va a ayudar a entender los sesgos de los programadores que son transmitidos a las programaciones. Y un sesgo, que yo creo que llevamos todos, programadores y no, que es el sesgo específico de la fascinación por las máquinas y la inteligencia artificial. El ciudadano de a pie que lleva a su niña a operarse de amígdalas se ve bloqueado porque el sistema dice no, pero a la vez la madre de Daniela cree en términos generales en ese sistema, le fascina si el sistema dice no, y es una fascinación que arranca de la Ilustración como mínimo y que ha llegado hasta nuestros días, como tenemos algunos casos recientes, ¿no? Es un sesgo. Si lo dice el sistema, deberá ser correcto. Bueno, no siempre, no necesariamente, no necesariamente. Por tanto, requerimos de una estrategia antisesgo. No solo el Estado de Derecho está comprometido, también el Estado social. Podemos luego debatir, si quieren ustedes, cómo va a afectar esa inteligencia artificial a los derechos sociales y a su protección, respeto y efectividad. Y luego, desde luego, el Estado democrático, cuestiones de transparencia y participación. Transparencia que es necesaria pero insuficiente por todas las cuestiones que yo les he explicado, y transparencia que en algunos casos puede ser contraproducente. Trabajos también aquí, por ejemplo, de la profesora Clara Velasco, ¿no? Yo creo que en materia de transparencia debemos de tener en cuenta tres cuestiones: publicidad activa, derecho de acceso y la inclusión en notificaciones y publicaciones administrativas del uso de la inteligencia artificial efectuado para que el ciudadano sepa. Yo creo que la legislación francesa distingue bien esos tres elementos que son distintos. Yo creo que en el caso español podríamos entender que con la legislación actual es suficiente para efectuar esa publicidad activa de la programación de inteligencia artificial. Fíjense los artículos 5 y 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. ¿Por qué no interpretarlos de modo de que entendamos que está exigiendo esa publicidad activa? Lo cierto es que no es nuestro modo de operar hasta el momento, nuestra cultura, nuestro enfoque, a diferencia de otros países y de otras maneras de actuar. Por el derecho de acceso, tenemos ahora varios debates en marcha, alguno en vía judicial, problema Bosco que yo antes me refería. Juli, tenemos que ir terminando para dejar un margen, ¿vale? Perfecto. Termino. Sobre el derecho de acceso tenemos también algunos casos concretos, slide 69. Y aquí hay tres cuestiones, tres problemas relacionados con el derecho de acceso, en mi opinión. Una cosa es cuando el problema, empiezo por el final, de acceso es que la información comprometería la correcta actuación administrativa, la buena administración, 14.1K de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Nada nuevo respecto a otras cuestiones que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, los planes de inspección administrativa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, puede tenerse en cuenta, puede ser un límite, pero deberá justificarse y la limitación deberá ser proporcionada. Cuestión distinta es limitaciones al derecho de acceso por la titularidad del código fuente. Cuando el código fuente es propiedad de la administración, me remito a la slide 71, por tanto, lo ideal es la declaración de fuentes abiertas. Más problemático es la titularidad de terceros, la contratación. Este es todo un campo, solo les dejo ahí la idea de que en principio depende, pero estaríamos ante contratos de servicios, esto me lo salto, donde hay que tener en cuenta el artículo 133 y la confidencialidad a secretos técnicos o comerciales, etcétera, y el juego del 308, algo que se disponga de otro caso en los pliegos, hay cuidado en la contratación, por tanto, y los límites de propiedad intelectual y de secreto empresarial, luego podemos. Y luego la idea de que esos contratistas que colaboran con la administración, realizando esos programas, podríamos sostener que están desarrollando o compartiendo una función pública. Y yo dejo ahí preguntas en esa slide 78.
¿Serían entidades colaboradoras de las administraciones públicas? ¿Requerirían una regulación específica? ¿Sería buena idea pensar en códigos de conducta obligatorios? ¿Deberíamos aplicarles algunos principios, aunque sean privados, propios del derecho administrativo, incluso su supervisión por órganos como los ombudsman? Bien, yo lo dejo ahí, es un tema importante. Hay una reciente declaración del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, tema de la notificación también desde la transparencia. Y termino con los controles jurídicos y la responsabilidad, ¿no? Bien, ahí hay un debate, ahora podemos recuperarlo, sobre la necesidad o no de una autoridad administrativa específica, independiente, podría ser de nueva creación, podría adjudicarse esas tareas a autoridades que ya tenemos, protección de datos, etcétera. En fin, tema de la responsabilidad patrimonial, yo creo que surgen varias cuestiones. Una de ellas es el papel del contratista en la elaboración de la programación y la posibilidad de que estemos ante un daño antijurídico o no en función de la evolución de la técnica, luego lo podemos hablar. Y en cuestión de control judicial, hablen también diversas cuestiones, ya hemos hablado de casos comparados, posibilidades diversas, en fin. Hay cuestiones de predicciones judiciales. Termino con 30 segundos. Yo creo que ya lo he dicho, la hipótesis se puede modificar, pero podemos interpretar también. El último escalón es las cartas de derechos digitales, ¿no? Lo conocemos, los derechos digitales de la Ley Orgánica 3/2018. Sabemos también que existen ya cartas digitales en España y fuera de España sobre esta cuestión y que se está elaborando una carta de derechos digitales en el ámbito estatal, ¿no? Que habrá que ver qué rango normativo tendrá, qué contenido tendrá, será soft law, modificará otras, en fin, otras normas. Estamos en ese punto, ¿no? La red DAIA, donde la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un papel destacado, ha hecho una aportación, la pueden consultar ustedes, y algunas de las cuestiones que yo he suscitado aquí, en esa aportación de la red DAIA se han incluido, ¿no? Todas estas cuestiones que yo les he comentado. En fin, termino aquí. Yo creo que estamos ya ante una realidad que se va a incrementar dentro de 5 o 10 años, cuando se vuelva a realizar un seminario de estas características, pues seguiremos hablando de estas cuestiones y espero que hayamos alcanzado brillantez y sabiduría en la protección también de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juli, por tu brillante presentación. Había una mano levantada, no sé si da tiempo, Isaac. ¿Tenemos margen? Sí, sí. Vale. Al menos un pequeño debate, sí, sí. Carmen Castejón Amenedo. Sí, soy yo. ¿Me veis? ¿Y me oís? Oírte te oímos. Vale. Pues deberíais verme también, pero bueno, no lo... espera ahora. Bueno, yo conozco a Juli de otras actividades, por ejemplo, en Amnistía Internacional se acordará que hizo un curso muy interesante sobre el derecho a la vivienda. En la universidad, bueno, la convocamos nosotros, pero fue en la Universidad de Verano de la Complutense, en el Escorial. En cualquier caso, sobre el tema en concreto de lo que está hablando Juli respecto al derecho administrativo y la inteligencia artificial, hay varios temas que me han interesado especialmente, como es el de la opacidad y el de el personal, que ha tratado así como muy por encima, pero creo que es muy importante. Ahora mismo la asignación de personal, si bien la selección sigue siendo medianamente objetivo, y digo medianamente porque sabemos todos dónde están las trampas, en tema de provisión de puestos de trabajo, que al fin y al cabo son aquellas personas que luego van a tener que controlar los sistemas de inteligencia artificial, está habiendo un sesgo absolutamente politizado o clientelar. Creo que es uno de los temas que puede afectar profundamente al uso posterior, incluso a la creación y fundamentación de los algoritmos que se realicen en función de intereses personales y no del derecho administrativo. Por lo tanto, creo que es un tema en el que se tendría que profundizar un poquito más. Por último, en el tema de participación,
creo que también hay un conocimiento insuficiente por parte de la gente que es ajena a la administración pública, y entonces tengo mis dudas que realmente puedan ver dónde está la trampa. Luego, la trampa la vemos la gente que estamos dentro, los funcionarios. En mi caso soy funcionaria municipal y la vemos a diario y vemos lo que pasa y vemos cómo el sesgo humano realmente es discrecional y en muchas ocasiones mucho más peligroso que cualquier desarrollo de inteligencia artificial. Lo estamos viendo a diario, vamos, no es un secreto, sería un secreto a voces. Por último, respecto al marco teórico de la buena administración y el derecho de acceso, decir que habría que montar una teoría explicativa, es decir, no nos va a servir un método inductivo como estamos utilizando ahora mismo, que es a base de observación, prueba y error, meramente experimental. Entiendo que hay que crear ese marco teórico que todavía nos falta. Gracias, Julie, como siempre, muy interesante. Yo he oído perfectamente a Carmen. Carmen, buenos días, un placer saludarte. Supongo que se me escucha. Yo no sé, Matilde, como moderadora, si hacemos una vuelta y yo luego Vale. hago una reflexión final o contestar a Mira, Carmen. No hay sí, nada yo que creo que es más interesante. Yo quería también intervenir, pero para una pregunta breve. Sí. Y te tienes que mojar, no puedes hacer de gallego. ¿No crees que la Ley 40 podría haberse implicado un poco más en el desarrollo de estas técnicas para evitar desigualdades? Porque aunque la Ley 40 es eminentemente interna, indudablemente puede generar desigualdad en los ciudadanos. El decreto andaluz prohíbe cualquier uso de actuación automatizada que suponga juicio de valor, aun para efectos informativos. La catalana es la más activa y dice que para prestación de servicios de información proactivos sí lo va a permitir y lo hace expresamente. Y la Ley 40 sobre esto cabe, pero no se afronta. ¿No crees que debería haber habido por la ley básica un poquito más de explicitud respecto a una postura respecto a esta materia? Y creo que alguien más tenía la mano levantada. Ariana Expósito. Si fuera posible formular una pregunta. Lorenzo, espera un momento porque tenemos una palabra pedida y luego te la damos a ti, ¿vale? Lorenzo, sí. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Muy bien. En primer lugar, daros las gracias especialmente al profesor Martín Delgado y al profesor Juli Ponce Solé, porque la oportunidad de estar en un foro así es brillante. Yo tengo una cuestión, yo estoy inmersa en el estudio de este tema y mi pregunta es, se está, digamos, alejando la realidad de que la idea que tiene la Unión Europea es darle una personalidad jurídica específica a la inteligencia artificial y a la robótica. Entonces, mi pregunta va en relación si se adquiere esa personalidad jurídica y se integra en la administración, ¿cómo vamos a resolver toda la problemática que de ello deriva? Porque ya al final se asimilaría, ¿no? Se asimilaría al funcionario o al empleado público que trabaja dentro de la administración, que tiene su voluntad propia, que emite actos administrativos con todas las consecuencias jurídicas que eso puede conllevar. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí, porque el profesor estaba cuestionando la opacidad, la transparencia del algoritmo, la necesidad del buen gobierno, pero una vez que ésta adquiera personalidad jurídica propia, la pregunta tiene que ir en otro sentido, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Lorenzo. Hola, Lorenzo, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Perdonad, es que no tengo con el móvil la posibilidad de levantar la mano. No sé si es legal o ilegal, pero bueno, voy a hacer esto. Como se puede comprobar, estoy en Valencia en este momento. Muchas gracias por la intervención, las dos intervenciones, la de Ignacio y la de Juli. Las preguntas más concretas, que no son en modo alguno sencillas.
sería, a fecha de hoy, si consideraría que sería necesaria una habilitación normativa o, en su caso, legal para las con sistemas de inteligencia artificial que pueden quedar fuera del artículo 41 e incluso y sobre todo, y relacionado con la segunda pregunta, para las decisiones que no son plenamente automatizadas o no son plenamente de inteligencia artificial, en el sentido que ya ha apuntado Julie, y a mi juicio es la huida del derecho administrativo. Hoy en día se está dando porque básicamente se están utilizando para centrar la dirección de las actuaciones posteriores como diligencias previas y están quedando fuera del régimen jurídico. No sé si me he explicado, pero creo que es la clave. El uso esencial que se está dando hoy. Nacho Alamillo hablaba como una distinción de dos bloques, pero hoy en día no se distinguen los dos bloques y básicamente son diligencias y actuaciones previas que luego se materializan en inspecciones y actuaciones y procedimientos que aparentemente son humanos. Muchas gracias. Pues Juli, tienes faena, porque vaya plantel de preguntas. Gracias, Lorenzo, una alegría siempre verte. Las preguntas estupendas, porque las personas que han hecho las preguntas saben mucho y en fin, estupendo. Este es el... Hay que hacer la presentación, claro, porque el ponente debe hacerlo, pero este es el momento interesante realmente. Bueno, muy brevemente... Para Carmen, bueno, saludarla, recuerdo perfectamente que hemos coincidido. Ha hecho unas reflexiones sobre opacidad, ha hecho unas reflexiones sobre empleados públicos, ¿no? Y, claro, bueno, no es propiamente de decir nada. Yo creo que en el tema de empleados públicos hay un tema de gestión de personal aquí importante, en mi opinión, en lo que se refiere a la formación de los empleados públicos que se incorporan y que ya están en las administraciones públicas, y el tema que lo he dicho de envejecimiento de empleados públicos, ¿no? Porque en el caso de las administraciones públicas, manejo aquí un dato, por ejemplo, en la Administración General del Estado, datos de 2019, los menores de 30 años son un 1,11% del total. Es decir, vamos a tener una oleada de jubilaciones en los próximos años, entonces habrá que reflexionar qué tipo de empleados públicos queremos, para qué tareas y qué papel va a jugar la inteligencia artificial. Por tanto, esto sería más bien un debate, una discusión a tener con responsables de gestión de recursos públicos, ¿no? Sobre que el sesgo personal sea más peligroso que la inteligencia artificial, bueno, recupera un poco el debate que yo he dicho, que he expuesto en parte, ¿no? No lo sé, hay sesgos personales peligrosos, desde luego, pero pueden haber sesgos de la inteligencia artificial también peligrosos. Es lo que he intentado exponer. Y esos sesgos de la inteligencia artificial provienen, Carmen, de esos sesgos personales. Esos sesgos personales que tú identificas ahora en un empleado público son los sesgos que como ser humano, un programador o alguien encargado de desarrollar la programación puede transmitir a la inteligencia artificial. Y esa programación va a multiplicar en su aplicación esos sesgos. Por tanto, bueno, habría que darle una reflexión. En el caso de Matilde Castellanos, si la Ley 40/2015 es suficiente o no. Bueno, yo creo que hay un consenso ya entre personas que saben, ¿no? Está aquí Isaac, Lorenzo y otras personas, y en la red DAIA, ¿no? Un poco yo creo que con Julián, hemos llegado a la conclusión que realmente las leyes 39 y 40 en este punto no han supuesto un avance. Es probable que en algún caso hayan supuesto un retroceso. Si miramos alguna regulación de la ley 30 de 1992, era quizás mejor que alguna regulación que ahora está en la ley 39 o en la ley 40. Por tanto, la respuesta es no. ¿Podría haberse ido más allá? Sí, desde luego. Creo que ha sido Ariana que ha hablado de la personalidad jurídica específica. No sé si me equivoco en el nombre, lo siento. Ariana Espósito, me salía a mí. Una buena pregunta que da para mucho. Claro, si lo llevamos al terreno de las administraciones públicas, Ariana, bueno, sabemos muy bien desde hace mucho tiempo que personalidad jurídica lo tiene cada administración pública territorial. Esto es, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o la Comunidad Autónoma de Cataluña tienen como administración pública territorial una personalidad jurídica. Luego tienen órganos distintos, órganos administrativos, y esos órganos administrativos hasta ahora han sido, diríamos, han tenido un elemento personal
una persona física o una o varias, si es un órgano colegiado. Entonces, tu pregunta más bien, en efectos de administración pública, es si en el futuro podríamos hablar dentro de la persona jurídica administración pública de un órgano administrativo donde el elemento personal no fuera uno o varias personas físicas, sino una persona que fuera una inteligencia artificial. Entiendo que por ahí iría tu pregunta, lo estoy adaptando, diríamos, al derecho administrativo. Y mi respuesta es pues que no, la verdad, no lo sé, lo tendríamos que reflexionar, pero eso nos llevaría mucho más lejos de lo que estamos ahora. Ahora mismo nuestra preocupación es si se concede o se deniega una subvención y se hace de forma automatizada, que esa concesión o denegación sea conforme a todas las reglas y las preocupaciones que hemos transmitido. Y Lorenzo, bueno, Lorenzo, ¿qué voy a decir yo de Lorenzo? Y lo he citado antes en su análisis de la sentencia Siri. Él ya expone allí, no sé si me escucha, Lorenzo ya expone allí su preocupación tanto por decisiones del tipo Siri en Holanda como la ley valenciana esta de detección de malas prácticas. Él me pregunta si hace falta una habilitación normativa previa. Bueno, en función del Estado de Derecho, del principio de legalidad, toda actuación administrativa de cualquier tipo necesita una habilitación normativa previa, vinculación positiva. Otra cuestión es si eso debe ser una norma con rango de ley o no, que dependerá de si afecta o no a materias reservadas por ley en la Constitución, como pueden ser, por ejemplo, los derechos constitucionales, ¿no? Yo creo que lo que le preocupa a él, y lo ha expuesto, Lorenzo ha expuesto que él cree que la ley valenciana de detección de malas prácticas, que utiliza inteligencia artificial para detectar posibles fraudes, pudiera ser inconstitucional. De hecho, hay un informe de la Agencia de Protección de Datos con algún varapalo en este sentido. Yo he dicho por escrito que la ley valenciana, ese tipo de actividad que realiza, en fin, la programación, antes de que intervenga la inspección de la Generalitat Valenciana, podría ir por la vía del artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, esas diligencias previas. Claro, la cuestión es el alcance exacto, es decir, si la inteligencia artificial actúa y levanta una bandera roja, el red flag, ¿no?, por decirlo de algún modo, y luego eso es un elemento que tiene en cuenta un inspector humano para decidir si realiza o no una actividad de inspección, yo no veo especiales dificultades en eso. Podríamos debatir más, pero no veo especiales dificultades. Ahora bien, pueden haber dificultades desde la perspectiva, y esa es la sentencia del Tribunal holandés, de la recogida indiscriminada de datos. Recogida indiscriminada de datos. Yo no sé cómo funciona la ley Satán, que se llamó en su momento. Habría que hilar muy fino, Lorenzo, y habría que ver en cada caso, ¿no? Pero es verdad que Siri se carga la recogida de datos porque es una recogida de datos amplísima, absolutamente desproporcionada para la finalidad. Yo no sé si este es el caso. No sé si he respondido con mi leal saber y entender a, en fin, alguna de las cuestiones planteadas. Todas muy interesantes, gracias.